Buenaventura. Es para mí pues un motivo de gran alegría poder estar aquí presente ante este nutrido auditorio. Y en primer lugar quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes, por las directivas de la universidad que me han acogido en esta tarde para poder compartir un momento agradable en este ambiente académico. Y agradezco también a cada uno de ustedes por su presencia, por su participación, por ese cariño, por esa alegría, por ese gusto en venir hasta este lugar. Es agradable sentirse en casa y es agradable responder a ese llamado que el Señor sigue haciendo hoy por medio de cada uno de nosotros, por medio de cada uno de ustedes, a reparar su casa. Como ya lo mencionaba el Padre Lidio en la presentación inicial, hace ya más de 8 siglos, Francisco supo leer en esa mirada del Cristo de San Damián, que lo hemos querido colocar aquí como ese icono representativo de nuestra espiritualidad franciscana, recordando también esa mirada del Cristo y esa mirada de Francisco que se entrecruzan para recordarnos que en un momento de la historia hubo ese encuentro en el que Jesucristo llama a Francisco para decirle: ve y repara mi casa, que amenaza ruina. Hoy también nosotros estamos invitados a levantar nuestra mirada y a encontrar en la presencia, en el rostro de Cristo crucificado, el rostro de Cristo resucitado, porque si bien nos damos cuenta, este ícono nos da a conocer a un Cristo vivo. Y hoy ese Cristo vivo está presente en cada uno de los hermanos, no solo de los seres humanos, sino, como lo reconoció Francisco de Asís, en cada uno de los seres de la creación. Entonces, esta encíclica que nos reúne en esta tarde sea un pretexto, sea como ese motivo por medio del cual nos reunimos para compartir en el seno del hogar, en el calor del hogar, que es este recinto de la Universidad de San Buenaventura, que bien es su casa y también es nuestra casa. Me alegra, como les decía hace un momento, poder estar en medio de ustedes, me alegra poder compartir este momento y me alegra poder sentirme como estoy en este momento, lleno de alegría, de gozo, lleno de cariño para cada uno de ustedes y lleno de algunas palabras que no son mías, son sencillamente pues el recorrido, la reflexión que he podido hacer en torno a estas palabras que lee el Papa Francisco, que actualiza el Papa Francisco frente a la mirada del Cristo que nos llama hoy a reparar su casa. Y si bien Francisco de Asís en principio leyó esa expresión del Cristo, esa mirada del Cristo como reparar físicamente un templo, puede que a nosotros también nos suceda que hoy estemos reparando lo físico, que ciertamente es necesario, como lo hizo Francisco. Es preciso reparar lo físico, pero ciertamente es preciso ir más allá, ir al fondo, comenzando por el fondo de nuestro corazón, que necesita ser reparado. Y asimismo, pues ir al fondo de cada uno de los acontecimientos y de los factores que atraviesan cada uno de los elementos de nuestra cotidianidad, en donde nos desenvolvemos y en donde vivimos diariamente. Para comenzar entonces esta presentación, quiero referirme a algunos elementos que vale la pena resaltar
que son de manera especial singulares en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En primer lugar, por primera vez un Papa en el curso de la historia aborda el tema de la ecología en el sentido de una ecología integral. Y la aborda porque precisamente hace una lectura que ya Francisco mismo, Francisco de Asís, la hizo con su propia historia de vida. Si bien no la hizo con sus palabras, la hizo con el ejemplo de su vida. Una ecología integral. Ecología integral que, como su nombre lo indica, va más allá de lo ambiental, de lo verde. Ustedes bien recordarán que cuando se esperaba con gran expectativa, sobre todo de los medios de comunicación, el lanzamiento de esta encíclica, se hablaba mucho, viene la encíclica verde, o sea, hacía mucha publicidad en torno a una encíclica verde. Yo me atrevo a decir que esta encíclica, antes que ser verde, es una encíclica tipo arcoíris, porque tiene múltiples colores, en el sentido de que trata gran diversidad de temas, entre ellos ciertamente pues todo aquello que tiene que ver con la naturaleza en lo verde, pero va más allá de lo verde en el sentido estricto. Y el Papa mismo deja consignado en su encíclica que si existe una crisis ambiental, no es solo una crisis de la naturaleza, sino que es una crisis económica, social, política, cultural, una crisis que tiene un radio de acción muy grande y que es preciso que nosotros nos detengamos a ver en cada uno de sus elementos para asimismo poder reconstruir, poder reparar esa casa que amenaza ruina. Gran sorpresa, el Papa elabora el tema dentro de un nuevo paradigma ecológico. Paradigma que ningún documento oficial, ni siquiera de la ONU, ha hecho hasta el día de hoy. Y fundamenta su discurso con los datos más seguros, de hecho, hasta hoy. Cabe resaltar en este sentido que el Papa menciona en su encíclica una expresión del apóstol San Pablo en su carta a los romanos. Dice: entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Y asimismo hace mención del patriarca Bartolomé, a quien se ha referido particularmente y de quien hace mención en el sentido de que él, el patriarca Bartolomé, se ha referido a la necesidad de que cada uno debe arrepentirse de sus propias maneras de dañar el planeta. Y es él, Bartolomé, quien se ha expresado repetidamente de una manera firme y estimulante, invitándonos a reconocer los pecados contra la creación. Este elemento se constituye en un elemento de profecía. El Papa hace de profeta. Y al hacer de profeta, bien sabemos la doble dimensión que tiene el profeta. Denuncia lo que es irregular, pero asimismo tiene un anuncio. Y el anuncio que presenta el Papa es un anuncio de esperanza. De manera que, si bien presenta la problemática de la casa común, como él la menciona en diversos momentos dentro de la encíclica, pues asimismo presenta los elementos necesarios, hace unas propuestas claras para mostrar que otro mundo es posible. Es un mensaje de esperanza al que también él nos invita. Si bien nos invita a la conversión, nos invita también para que nos demos cuenta que otro mundo es posible y que ese mundo posible, gracias a nuestros pequeños aportes, se logrará en la medida en que haya un compromiso serio y claro. Un interrogante que se plantea el Papa en principio es: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?
a los niños que están creciendo. Y esta pregunta está en el centro de la encíclica, en el centro de la Laudato Si. La esperada encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Y continúa: esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario, y nos conduce a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y el valor de la vida social. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vivimos en esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? En últimas, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Si no nos planteamos estas preguntas de fondo, dice el Papa, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes. Y esto básicamente apunta a que las soluciones que se necesitan frente a la construcción de la casa común o al cuidado de la casa común no son soluciones efímeras, pasajeras, que van simplemente a los síntomas, sino que es preciso ir a las causas. Y eso lo veremos más adelante en el desarrollo mismo de la encíclica. Fundamenta su discurso con los datos más seguros de las ciencias y de la vida, así como todas aquellas que tienen que ver con el cuidado y la realidad de la tierra. Lee los datos afectivamente, con inteligencia sensible o cordial, pues discierne que detrás de ellos se esconden dramas humanos y mucho sufrimiento también por parte de la Madre Tierra. La situación actual es grave, pero el Papa Francisco siempre encuentra razones para la esperanza y para confiar en que el ser humano puede encontrar soluciones viables. Enlaza con los papas que le precedieron, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, y lo cita con frecuencia, y algo absolutamente nuevo en su texto. Su texto se inscribe dentro de la colegialidad, pues valora las contribuciones de decenas de conferencias episcopales del mundo entero, desde la de Estados Unidos a la de Alemania, la de Brasil, la de la Patagonia, la de Paraguay. Acoge las contribuciones de otros pensadores como los católicos Pierre Teilhard de Chardin, Romano Guardini, Dante Alighieri, su maestro argentino Juan Carlos Scanoni, el protestante Paul Ricoeur y el musulmán Ali Al-Khwarizmi. Los destinatarios. Es particularmente importante que el Papa dirige su encíclica a todos los seres humanos, pues todos somos habitantes de la misma casa común y sufrimos por consiguiente las mismas amenazas. El Papa Francisco no escribe en calidad de maestro y doctor de la fe, sino como un pastor celoso que cuida de la casa común y de todos los seres, no solo de los humanos que habitan en ella, sino de todos los seres como criaturas de Dios. Encontramos aquí, pues, algunos elementos que hacen parte de ese objetivo del cuidado de la casa común. Entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común va a ser un elemento fundamental que el Papa señala en su encíclica. Y ese diálogo ciertamente va a ser un diálogo que nos ayude a reconocer la grandeza, a reconocer la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. No solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe proteger, sobre todo al hombre, contra la destrucción de sí mismo. Dice el Papa, hago una invitación urgente a un diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Hay que asegurar una discusión científica y social que sea responsable y amplia, capaz de considerar toda la información disponible. Y en ese sentido, pues el Papa muestra cómo debe existir un diálogo entre fe y razón.
Un elemento merece ser destacado, pues revela la forma mentis, es decir, la manera de organizar su pensamiento del Papa Francisco. Este es tributario de la experiencia pastoral y se deja entrever en sus líneas, de esa experiencia pastoral y teológica de las iglesias latinoamericanas que a la luz de los documentos del episcopado latinoamericano, CELAN, de Medellín, de Puebla y de Aparecida, hicieron una opción por los pobres, contra la pobreza y en favor de la liberación. El texto y el tono de la encíclica son típicos del Papa Francisco y de la cultura ecológica que ha acumulado. Muchas expresiones y modos de hablar remiten a lo que viene siendo pensado y escrito principalmente en el contexto de América Latina. Los temas de la casa común, los temas de la madre tierra, del grito de la tierra y del grito de los pobres, así como del cuidado y la interdependencia entre todos los seres, de los pobres y vulnerables, del cambio de paradigma, del ser humano como tierra que siente, piensa, ama y venera, de la ecología, entre otros, son recurrentes en la encíclica y son recurrentes también en los documentos de los consejos del CELAN en América Latina. La estructura de la encíclica obedece al ritual metodológico usado ciertamente por las iglesias y por la reflexión teológica ligada a la práctica de la liberación, y que es asumida y consagrada por el Papa Francisco en esta encíclica, y que pues nosotros hemos trabajado en algún momento: el ver, juzgar, actuar y celebrar. Y a la luz de esta metodología pues vamos a hacer un seguimiento de lo que escribe el Papa en esta encíclica. Comienza revelando su principal fuente de inspiración, San Francisco de Asís, al que llama ejemplo por excelencia del cuidado y de una ecología integral, y que mostró una atención especial por los más pobres y abandonados. Tanto al comienzo como en el curso de su encíclica, él va a volver siempre sobre la figura de Francisco como ese modelo, ese prototipo que permite hacer una lectura de una ecología integral. Entonces, en este orden de ideas, encontramos que el Papa no se limita simplemente a su conocimiento, a su calidad de teólogo o de pontífice, sino que recurre a una serie de elementos encontrados, entre otras cosas, en otras religiones, en otras teologías, en otros escenarios. Aquí encontramos algunos de ellos, ya los mencionaba, los papas anteriores, el patriarca Bartolomé, los obispos de diversos países, así como teólogos y teólogas de otras religiones, la tradición monástica, los filósofos, los científicos y eventos y encuentros ligados con el tema de la ecología integral. La estructura de la encíclica. Tenemos entonces que está constituida por una introducción en la cual el pontífice muestra un panorama, una vista panorámica de lo que es el contexto de la encíclica, y 6 capítulos que van a tener esa descripción propiamente del ver, juzgar, actuar y celebrar, unido a esas 2 oraciones que encontramos al final de la encíclica, y la estructura física presenta 246 numerales debidamente numerados, como ya ustedes, los que la han leído, se habrán dado cuenta. En primer lugar, la introducción es la base para la comprensión, los destinatarios, las fuentes y el objetivo del cual ya hemos hecho mención. En relación con los capítulos, el primer capítulo nos presenta 7 problemas básicos o fundamentales, que son los problemas más agudos de los cuales hace mención el Papa en su encíclica. El segundo nos muestra la comprensión de la naturaleza como creación de Dios y la mirada desde Jesús. El tercero nos muestra la raíz humana de la crisis ecológica. El cuarto, una ecología integral propiamente dicha. El quinto, algunas líneas de orientación y de acción frente a esta realidad. Y el sexto, con el cual cierra el Papa la temática,
nos habla de la educación y la espiritualidad ecológicas. Y por último, pues las oraciones que encontramos allí muy bellamente preparadas para la práctica de nuestra propia oración personal o en grupo. Vamos entonces a ver qué está sucediendo, como nos dice el Papa en este primer capítulo. Lo que le está pasando a nuestra casa común. Es un tratado que va desde los numerales 17 hasta el 61. Y en ello, en ese capítulo, el Papa afirma que basta mirar la realidad con sinceridad. Y yo creo que esa palabra es importante que nosotros la tengamos en cuenta, porque es una palabra sobre la que enfatiza el Papa durante el texto de toda la encíclica. La sinceridad, ¿para qué? Para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común. Mirar la realidad con sinceridad implica entonces preguntarnos qué hace falta para hacer este ejercicio. Y entonces es preciso que nosotros recordemos nuevamente y tengamos presente aquella mirada de Francisco ante el Cristo de San Damián, esa mirada que se intercruza y que tiene la capacidad de leer y de escuchar de Dios en la persona de Jesucristo esa respuesta: Francisco, ve y repara mi casa. Hoy el Señor también con nombre propio nos sigue llamando por medio de esta encíclica, con nuestro nombre de pila, nos sigue diciendo: ve y repara mi casa. Eso exige ciertamente una respuesta. Entonces también es preciso preguntarnos qué presupuestos tenemos frente a ese llamado. ¿Qué es la realidad para mí como religioso, como sacerdote, como estudiante, como administrativo, como político, como antropólogo, como filósofo, como teólogo, en cada uno de los escenarios en donde nos encontremos? ¿Y qué es lo que veo al reconocer esa realidad que estoy viendo? En esta parte incorpora el Papa los datos más consistentes referentes a los cambios climáticos, a la cuestión del agua, a la erosión de la biodiversidad, al deterioro de la calidad de vida humana y a la degradación de la vida social. Porque ciertamente el Papa dice, no hay dos realidades, no hay dos crisis, una ecológica y otra social, sino que es una misma y sola realidad, una única realidad. Entonces es por ello que se habla de una ecología integral, o por ello el Papa plantea la expresión o el concepto de ecología integral. Denuncia la alta tasa de iniquidad planetaria que afecta a todos los ámbitos de la vida, siendo los pobres las principales víctimas. En esta parte hay una frase que nos remite a la reflexión hecha en América Latina. Dice el pontífice: pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el grito de la tierra como el grito de los pobres. Mirar la realidad de los pobres en conjunto con la realidad de la creación es la propuesta que nos hace el Papa Francisco. Y más adelante en su encíclica nos va a mostrar el por qué es necesario tener esa mirada integradora, esa mirada inclusiva, esa mirada de reconocimiento del otro como persona, del otro como criatura de Dios, del otro como ese interlocutor válido para mi diálogo y para la escucha. Después añade: el gemido de la hermana tierra se une al gemido de los abandonados del mundo. Esto es absolutamente coherente, pues al principio ha dicho que nosotros somos tierra, haciendo alusión básicamente a ese pasaje del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, en donde nos muestra el contexto mismo de la creación del mundo, en donde Dios creó todos los seres y vio Dios que todo era bueno. Muy en la línea del gran cantor y poeta indígena argentino Atahualpa, el Papa muestra cómo el ser humano es tierra que camina, que siente, que piensa, que ama, que se comunica. Y asimismo condena la propuesta
de internacionalización de la Amazonía, que solamente servirá a los intereses económicos de las multinacionales. Hace una afirmación de gran vigor ético. El Papa dice: es gravísima iniquidad obtener importantes beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad presente y futura los altísimos costos de la degradación ambiental. Y esta afirmación es importante tenerla en cuenta porque el Papa nos muestra aquí cómo los países del sur, como él los llama, están llevando una alta carga de injusticia social debida precisamente a las multinacionales que son extraccionistas y explotadoras de los recursos que ya no tienen en sus países, y cargando todo lo que cuesta la explotación del ambiente a estas personas y a estos seres de escasos recursos. Entonces se está, además de acrecentar la brecha entre ricos y pobres, se está cargando un valor agregado que él señala como una injusticia social, ya que estamos cargando algo que nosotros no hemos dañado, estamos pagando algo que nosotros no hemos consumido, estamos asistiendo a la explotación y no estamos viviendo, no estamos usufructando, no nos estamos beneficiando de esos grandes capitales que explotan los recursos naturales y que explotan también al ser humano en toda su integridad, llámese trabajo, llámese explotación sexual, llámese valores humanos. Todo aquello se está depredando, se está sacando, se está llevando y no se está recibiendo nada en retribución. Entonces, frente a esa realidad, frente a esa mirada, las angustias que nos presenta la encíclica, pues en primer lugar hacen referencia a los pobres, al descarte. El Papa propiamente hace referencia a la cultura del usar y tirar, a la indiferencia frente a la realidad del otro, a las iniciativas pequeñas como algo que es necesario para sumar iniciativas y poder enfrentar esta problemática de una manera seria y responsable. Y hace referencia a las grandes cumbres para denunciar su ineficiencia. Hace referencia a que ellas se han convertido en esos escenarios en donde se tratan los problemas simplemente desde sus consecuencias, desde aquello que exteriormente se ve, mas no se ha ido a las causas propiamente dichas. Y afirma también, pues, en relación con las formas miopes de entender la economía y la actividad empresarial y productiva, una forma en donde se ha montado un sistema lineal sobre una economía que es limitada, una economía que no es infinita. Entonces va a ser un sistema, como ya lo estamos viendo, que no permite que haya un ciclo vital, sino que hay, por el contrario, un escenario de muerte y un escenario de porquería, como dice el mismo Papa, un mundo inmundo, como diría el padre Héctor Lugo en su presentación, un mundo invivible, un mundo que ya rebasa toda la actividad humana y no es un mundo que genere vida. Entonces, esa actividad miope de la economía y de la política, pues está generando esta realidad que el Papa señala como una realidad suicida. El costo de los daños es mayor que el beneficio económico, y de ello ya en anteriores oportunidades, incluso a la encíclica, el Papa había hecho algún tipo de manifestación cuando decía que el hombre puede vivir sin oro, pero no puede vivir sin agua, haciendo alusión al valor del agua, no en cuanto a precio, sino en cuanto a ese valor mismo de que una gota de agua no se puede generar a partir del oro. La deforestación y la extinción de las especies, y aquí ampliamente él habla sobre esa realidad que
nos toca a todos y que en nuestra patria, propiamente en Colombia, pues hay realidades muy cercanas. Yo quiero contarles, por ejemplo, del caso del Carmen de Carupa, un pueblito cerca de donde yo trabajo actualmente, en donde grandes mineras han dado en explotar gravillas, haciendo uso del agua y en muchas ocasiones del agua potable para la explotación de las gravas. Y hoy en día, pues es preocupante la realidad de esta región porque escasea el agua. Los campesinos que antes cultivaban en las zonas que hoy en día es minería de gravas, se han desplazado a los páramos y están cultivando en los páramos, acrecentando el problema. El río, que antes era pues con bastante caudal, tenía bastante agua, hoy en día es un hilo de agua y no de la mejor calidad. Entonces, eso me ha generado un interrogante desde hace ya varios años. Y precisamente a raíz de las alocuciones del presidente, en donde invita a los colombianos a ahorrar el agua, yo me indisponía, me decía, bueno, ¿cómo puede el presidente o con qué autoridad moral puede decir esto de que ahorremos el agua? Si bien sabemos que la mayor parte del agua se va a las minerías y él ha sido el principal promotor de la minería en Colombia. Entonces, como que yo decía, bueno, esto sí es coherente, ¿para qué ahorramos nosotros agua? Pues bien sabemos que sí es preciso ahorrar el agua y tener el cuidado de ella, pero está siendo coherente el discurso político frente a una realidad que nos afecta, que es cercana a nosotros y que como que muchas veces nosotros nos sentimos impotentes frente a ella. Entonces, pues esa inquietud me quedaba a mí personalmente en una realidad que es cercana, sin contar otras realidades a las que, pues, muy seguramente ustedes han tenido acceso y de las cuales tienen conocimiento, que muy seguramente ahora tendremos la oportunidad de conversar frente a ellas. Entramos entonces al tema de la óptica, mirar la realidad de los pobres en el conjunto con la realidad de la creación. Después añade, el gemido de la hermana tierra se une al gemido de los abandonados del mundo. Esto es absolutamente coherente, pues al principio ha dicho que nosotros somos tierra. Hace una afirmación de gran valor, vigor ético. Es gravísima iniquidad obtener importantes beneficios haciendo pagar al resto de la humanidad presente y futura los altísimos costos de la degradación ambiental. El profetismo del Papa Francisco se hace sentir en la denuncia del pecado ecológico que se traduce en un pecado social. Obtener importantes beneficios. ¿Cuántos y cuán importantes beneficios está obteniendo cada una de las multinacionales que explotan los recursos naturales en nuestro país? Y el resto de la humanidad pagando los altísimos costos de la contaminación de playas, mares, la escasez del agua, la contaminación del aire por la polución y el ruido, la explotación de la mano de obra barata, el desplazamiento forzoso de los habitantes, la muerte, la desertificación, la exclusión, el hambre y la explotación. Son tan solo algunos de los costos que está pagando la población. Y aquí, en torno o enfrente a esta realidad, hay un autor, Fred Priest, que he querido traer a colación, nos dice: los pobres no tienen cómo defenderse, sufren los daños de un problema que no han creado. El terremoto poblacional, escrito en el New Science de noviembre de 2009 por este autor, nos muestra que los 500 millones de los más ricos, es decir, el 7% de la población mundial, son responsables del 50% de las emisiones de gases productores de calentamiento, mientras que el 50% de los más pobres, es decir, 3.400 millones de personas, son responsables de solo el 7% de las emisiones. Con tristeza reconoce el Papa frente a esta realidad: nunca habíamos maltratado y lastimado a nuestra casa común como en los últimos 2 siglos. Frente a esta ofensiva humana contra la madre tierra que muchos científicos han denunciado como la inauguración de una nueva era geológica llamada el Antropoceno,
lamenta la debilidad de los poderes de este mundo, que engañados piensan que todo puede continuar como está, como coartada para mantener sus hábitos autodestructivos, con un comportamiento que parece suicida. Ciertamente esta expresión del Papa es una expresión consciente de una realidad en la que reconoce que los poderes políticos están sometidos a los poderes económicos y que, como en el caso de Colombia, la democracia no es tan democracia como de pronto nos la hacen ver. Prudente reconoce la diversidad de opiniones y que no hay una única vía de solución, sino que por eso él llama a un diálogo. Y ese diálogo es necesario, pues así sean pequeños los elementos que se puedan aportar o pequeños los escenarios en donde nos reunamos, pero que es preciso hacerlos efectivos. Así y todo, es cierto que el sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista porque hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana. Y nos perdemos en la construcción de medios destinados a la acumulación ilimitada a costa de la injusticia ecológica, degradación de los ecosistemas y de la injusticia social, empobrecimiento de las poblaciones. La humanidad simplemente ha defraudado las expectativas divinas, dice el pontífice. Y es que para no ir muy lejos, yo reflexionaba recientemente en la construcción de la represa del Quimbo, que de pronto ustedes han escuchado mencionar al sur del Huila. Gran represa que va a generar muchos kilovatios de energía, pero gran represa que ha desalojado a toda la población que habitaba esa zona, con promesas engañosas y con injusticia social, ciertamente, porque ni siquiera los kilovatios que se van a generar allí muy seguramente van a alumbrar a esta población, a donde quiera que los lleven a ellos. Sumado a eso, la gran biodiversidad que había en esta zona pues va a ser degradada, va a ser borrada, por decirlo de alguna manera, del territorio, y como dice el propio Papa en su encíclica, serán seres que ya no podrán alabar a Dios, serán criaturas, serán hermanos nuestros que ya no volverán a alabar a Dios. Y lo señala el Papa como algo que es injusto, que no debería hacerse. El desafío urgente entonces consiste en proteger nuestra casa común, y para eso necesitamos, citando al Papa Juan Pablo II, una conversión ecológica global y una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad. Hasta aquí entonces esta dimensión que es considerada como el ver, digamos el diagnóstico, el panorama de lo que nos muestra el Papa. Ahora entramos a juzgar. ¿Y desde qué escenario vamos a juzgar? Es el planteo de dos vertientes que nos presenta el pontífice en su segundo capítulo: la vertiente científica y la vertiente teológica. Esto supone ilusoriamente que las cosas solo tienen un valor en la medida en que se ordenan al uso humano, olvidando que su existencia vale por sí misma. Si es verdad que todo está en relación, entonces nosotros los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas, y nos unimos con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. ¿Cómo podemos pretender dominarlos y verlos bajo la óptica estrecha de la dominación? Todas las virtudes ecológicas se pierden por la voluntad de poder como dominación de los otros y de la naturaleza. En ese caso yo ponía la experiencia de un niño o de un grupo de niños, mejor, a quienes se les presenta una chocolatina muy suculenta, muy agradable, muy de buen sabor, pero solo hay una, y entonces se la lanza ya como cuando se rompe la bolita de cumpleaños, ¿cómo se llama esto? La piñata, exactamente. Entonces, como que todo el mundo está atropellado allá sobre los recursos naturales, pero ¿quiénes ganan? Los más fuertes, los más poderosos.
Y ya el Señor mismo en el Evangelio, y el Papa mismo lo trae aquí a colación en su encíclica, muestra cómo los grandes y poderosos dominan, cómo los grandes y poderosos estrangulan de alguna manera a los débiles, a los frágiles. Y por eso el Papa en su encíclica va a tomar como referencia a Francisco de Asís como ese prototipo de quien tiene la expresión del cuidado de lo más frágil, de lo más débil, y reconoce en el otro la criatura, el ser nacido de las manos de Dios. La vertiente del juzgar en el sentido teológico, la encíclica reserva un buen espacio al Evangelio de la creación, como lo llama el Papa Francisco, en los numerales 62 al 100. Parte justificando el aporte de las religiones y del cristianismo, pues siendo la crisis global, cada instancia debe, con su capital religioso, contribuir al cuidado de la tierra. No insiste, ciertamente, en las doctrinas. Él insiste en la sabiduría presente en los distintos caminos espirituales. Por eso habla de la casa común, como ese escenario común y como ese común destino, como ese común objetivo que tenemos todos los seres humanos que habitamos el planeta. El cristianismo prefiere hablar de creación en vez de naturaleza, pues la creación tiene que ver con un proyecto de amor de Dios. Y yo diría que es válido que el pontífice haga referencia a esta diferencia que existe entre creación y naturaleza, porque ciertamente para una visión atea, para una visión antiteísta, el término naturaleza pues es más propicio para hacer referencia a depredación, a dominio, como de pronto ha sido mal leído en la antropología, sobre todo un poco, digo yo, desde la antropología teológica, pues la lectura que se ha hecho del Génesis cuando el Señor le dice al hombre que debe dominar. Ese dominio ha sido mal leído y ha sido mal llevado en el curso de los años, y de pronto por ello también se nos cobra una cuota de pronto de responsabilidad frente a esa lectura que se ha hecho del dominio de la creación, porque se ha puesto al hombre sobre la tierra y no dentro de la tierra, en medio de la tierra, como el que administra, como el que cuida, sino como aquel que domina, que somete, que depreda. Entonces ha sido una lectura sesgada. El cristianismo, como les decía entonces, prefiere hablar de creación, y el Papa aquí cita más de una vez un bello texto del libro de la sabiduría, donde aparece claro que la creación pertenece al orden del amor y que Dios es el Señor amante de la vida. El texto se abre a una visión evolucionista del universo, sin usar ciertamente esta palabra. Hace una referencia profunda al universo, compuesto por sistemas abiertos que entran en comunión unos con otros, y más precisamente a ese tema de las relaciones. Toda la encíclica va a estar atravesada por el término relación, por la palabra relación, relaciones, relacionarse, porque al hacer referencia a los sistemas, ciertamente son sistemas abiertos que permiten la comunicación, que permiten el intercambio. Utiliza los principales textos que ligan a Cristo encarnado y resucitado con el mundo y con todo el universo, haciendo sagrada la materia y toda la tierra. Y en este contexto cita a Teilhard de Chardin como precursor de esta visión cósmica. La visión científica pues nos va a mostrar que como la encíclica dedica todo ese tercer capítulo al análisis de la raíz humana de la crisis ecológica, y aquí el Papa se propone analizar la tecnociencia sin hacer prejuicios ciertamente de la tecnociencia. Él reconoce las bondades que tiene la tecnociencia, pero lo que
señala o lo que denuncia de ella es que está sometida a los poderes económicos y a los poderes políticos que no permiten el surgimiento de los más frágiles y de los más débiles. La tecnociencia parte de una suposición equivocada, que es la disponibilidad infinita de los bienes del planeta, cuando sabemos que ya hemos tocado los límites físicos de la Tierra y que gran parte de los bienes y servicios no son renovables. La tecnociencia se ha convertido en tecnocracia, una verdadera dictadura con su lógica férrea de dominio sobre todo y sobre todos. La gran ilusión hoy dominante reside en creer que con la tecnociencia se puede resolver todos los problemas ecológicos. Sabemos que eso no es una realidad. Todo, sabemos, está relacionado, como lo decía antes, y todo tiene una transformación. Todo requiere esa relación íntima, una afirmación que recorre todo el texto de la encíclica como esa respuesta, como ese concepto clave al nuevo paradigma que exige pues la construcción de una casa común. El gran límite de la tecnocracia y de la tecnociencia es, de hecho, fragmentar los saberes y perder el sentido de la totalidad. Lo peor es no reconocer el valor propio de cada ser e incluso negar un valor peculiar al ser humano. Y en este sentido, valga el énfasis, porque cuando recordamos a Francisco de Asís y ese cántico de las criaturas, volvemos a esa imagen en donde el poverelo sabe reconocer en cada una de las criaturas, por insignificante y por pequeña, esa realidad de criatura. Recuerdo cuando él, en alguno de los pasajes de los escritos, se muestra cómo Francisco apartaba del camino a los gusanitos para que no fueran pisoteados, porque en ellos veía la figura del mismo Cristo, a quien en el Evangelio se le llama como un gusano. Y esa expresión ciertamente pues tiene o llama a ver ese valor intrínseco de cada ser, por minúsculo que sea, que está destinado de manera permanente a ser criatura de Dios, y que en la encíclica el Papa lo resalta frecuentemente. Negando este valor intrínseco, estamos impidiendo que cada ser comunique su mensaje y dé gloria a Dios. Y en ese sentido el Papa también enfatiza que no es solo el reconocimiento de los seres en su realidad, sino también la coherencia de los seres humanos y de la dignidad humana. Porque bien podríamos estar reconociendo a aquellos seres de la naturaleza o de la creación a quienes se les está vulnerando su realidad de vida, y estar a favor del aborto de los seres humanos o de la explotación sexual o de otro tipo de anomalías frente a la dignidad del ser humano. Entonces el pontífice en su encíclica también enfatiza esa realidad de coherencia que debe existir entre el reconocimiento de los seres en su esencia misma, en su ser de criaturas, pero de todos los seres sin distinción, ciertamente sin discriminar que el ser humano pues tiene su escenario, tiene su misión en el mundo de ser el administrador de esta casa común, y en consecuencia pues debe también tener el valor de administrar desde la justicia, desde la solidaridad, desde el cariño, desde el reconocimiento del otro. El tercer paso es el metodológico. En esta metodología es el paso del actuar, y en esta parte subraya el pontífice varios elementos, principalmente aquel que tiene que ver con el diálogo entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la cultura, entre la ciencia y la fe, en la creación de una ciudadanía ecológica y en la creación de un nuevo estilo de vida con una corresponsabilidad que señala como que todavía en el aspecto de actuar desafía a la educación en el sentido de crear una ciudadanía ecológica y un nuevo estilo de vida asentado sobre el cuidado, sobre la compasión, la sobriedad compartida
y la alianza entre la humanidad y el ambiente, pues ambos están de una manera umbilical, unidos, ligados, en una corresponsabilidad por todo lo que existe y vive, y por nuestro destino común. Y finalmente, pues está el aspecto del celebrar, en donde el pontífice habla de la conversión ecológica, que implica una espiritualidad ecológica, y que esa celebración se realiza en el mundo, que es algo más que un problema a resolver. Lo cita él como un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Y aquí está precisamente ese aspecto de la esperanza del cual les hablaba en principio. Antes que presentar el problema, se presenta una realidad que es posible vivir desde la esperanza. El espíritu tierno y fraterno de San Francisco de Asís atraviesa todo el texto de la encíclica Laudato Si. La situación actual no significa una tragedia anunciada, sino un desafío para que cuidemos de la casa común y unos de otros. Hay en el texto de esta encíclica poesía y alegría en el espíritu, e indestructible esperanza en que si grande es la amenaza, mayor aún es la oportunidad de solución de nuestros problemas ecológicos. Loado sea mi Señor por todas tus criaturas.